¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Juéguela, señor. En este primer programa tenemos como invitado especial y padrino al señor Jorge Urdiales. Don Jorge, quisiéramos que nos compartiera un poquito de su experiencia acerca de, en su momento como presidente deportivo del Club de Fútbol Monterrey, en esos momentos, ¿cómo fue que usted se planteó e ideó la estructura del club y armar todo lo que vino haciendo una época muy buena para el Club de Fútbol Monterrey? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de expresar algunas experiencias y ideas que tenemos de esto. A mí se me presentó la oportunidad de participar en el club. Ya habíamos tenido algunas conversaciones previas de cómo estaba estructurado el club, cómo estaba funcionando. El club estaba intervenido por la Secretaría de Hacienda y FEMSA era el administrador de la intervención. Entonces, bueno, ya había una estructura, teníamos a una persona de la Secretaría, vamos a decir, como el administrador al que había que darle parte de las cosas, pero teníamos la libertad para organizarnos, para estructurarnos. Ya el club tenía desde junio del 99, yo llegué en diciembre del 2001, ya eran 2 años y medio. Se había tenido una experiencia con el señor Floro, buena. Primero una no muy buena con Solari, y luego con Benito Floro. Se había logrado la primera calificación para un torneo corto y desafortunadamente pues en cuartos de final se truncó ahí el plan. Más adelante ya habíamos platicado, insisto, en cómo estaba estructurado y qué ajustes podíamos hacer. Éramos poca gente, éramos menos de 20 gentes, sin contar a las personas que laboraban en el Cerrito, que ahí había una cantidad de personas encargadas de la casa club, de las canchas y demás. Entonces, pero bueno, ya había una estructura que le habían diseñado Gilberto Lozano, Ricardo Garza Villarreal, el licenciado Redondo, eran los directivos anteriores. Y en 2001, principios de 2001, el señor González Ornelas, José González Ornelas, toma el papel de consejero delegado de FEMSA, y en el inter de ese año platicamos algunas veces para ver cómo estaba el club. Y llegamos a la conclusión de que era bueno separar. Bueno, yo venía de la experiencia en empresas y en bancos en donde nos había funcionado muy bien una estructura que le llaman matricial, es decir, separando áreas, pero luego encontrando cómo interactúan esas áreas. Entonces, yo lo que analicé fue que la clave en un equipo de fútbol o en un equipo de deporte, puede ser béisbol, puede ser básquetbol, la clave es la parte deportiva, de ahí tienes que partir, en el sentido de que esa parte tiene que tener una estructura propia, muy sólida, y luego ver cómo interactúa con la parte administrativa, financiera, comercial. La clave fue encontrar un modelo de compensar al jugador y a los entrenadores en base a resultados, es decir, una parte del ingreso del director técnico y su cuerpo técnico y de los jugadores que fuera en base a resultados. Rendimiento. Sí, porque mi primera experiencia así de shock fue que en el mes de abril, al no lograr la calificación a liguilla, pues nos encontramos con que mayo, junio y julio, parte importante de julio todavía, casi 3 meses en donde pues no había ingresos para el club. Y los contratos eran anuales con 24 quincenas de pago. Entonces, bueno, ahora ¿cómo le hacemos, verdad? Y fue que empezamos a estructurarlo de tal manera que tuviéramos
una parte variable, una parte fija de los honorarios o salario, y otra parte que fuera de resultados. Tú quieres ganas 100 pesos, ¿quieres seguir con el club? Pues sí, muy bien. ¿Cuánto quieres ganar? Pues lo mismo. Bueno, pues entonces nosotros te vamos a ofrecer más. Ah, caray, pues yo quiero ganar lo mismo, ¿por qué me ofrecen lo mismo? No, ¿por qué me ofrecen más? Pues porque una parte no va a ser fija. Entonces ya explicándoselos a la columna vertebral del equipo, pues ellos lo entendieron muy bien y dijeron, va. Fue atractivo. Sí, fue atractivo. Entendieron que se trataba de que hubiera un incentivo y de que hubiera, y todos teníamos un muy buen equipo. Teníamos a los 4 que habían venido bueno, 3 o 4 de Chivas, el Tilón, el Pirata, Gastón Nobledo, el Cabrito, Toño de Nigris, Argemiro Veiga, Flavio, Rollero. ¿Luis Pérez llegó o fue después? No estaba, ¿Fue después? Ahí todavía no estaba Luis. Luis llegó hasta diciembre, junto con Alex Fernández y con Nacho Hierro y con Mendoza. Fueron los 4 refuerzos que trajimos en diciembre. Chuy Mendoza. Y pues esa fue una de las claves. ¿no? ¿Había algún equipo o tenías alguna experiencia que supieras que alguien se manejaba así? Porque hoy día tengo entendido, y a lo mejor tú nos podías ahondar más, sí. Es de ya esta misma estructura ya la aplican pues casi la mayoría de los clubes, ¿no? Sí, bueno, mira, hay muchas cosas que yo de sentido común, otras de la experiencia en otras empresas en donde yo observé y me di cuenta que la gente cuando tiene un incentivo pues tiene da un extra o hay un plus y es muy motivante. Entonces yo no tenía antecedentes de otros clubes. Lo probamos y funcionó. La base de todo eran 2 cosas. Uno, el club tiene un compromiso muy grande con la ciudad y con el estado y con el país, en el sentido, la comunidad en general. Sí, en el sentido de que somos privilegiados los que trabajamos en un club, porque la verdad estás haciendo lo que te gusta hacer, sí, y todavía te pagan, hijo. Así es. Y te pagan bien. Entonces, bueno, pues entonces tenemos que de alguna manera ser ejemplares en eso para con las demás estructuras de la sociedad que existen, ¿no? Otra parte importantísima era el poder corresponder a la gente. Yo vi a mucha gente, yo vivía cerca de las instalaciones del Cerrito o del Barrial, y el Cerrito, como quiera, tú llegabas de la carretera al Cerrito, pues, estaba a 200 metros, te los echabas caminando tranquilo, pero ya cuando estábamos después en el Barrial, pues son 2,5 kilómetros, donde la gente venía desde Salinas Victoria, o desde Escobedo, o de Apodaca, o del norte de la ciudad, de Suazo a veces, y llegaban a la carretera. Se tenía que venir a la central de camionera, de camiones, y luego de ahí tomar un Álamo, ¿no? Y bajarse en la carretera y darle 2,5 kilómetros porque para no hay adentro. manera de No había transporte manera, no hay para allá. transporte ahí interno. Y que no encontraran ellos una respuesta de los jugadores, porque el jugador salía en su carro último modelo arrancando y tirándoles grava y tierra, y los dejabas con la pluma y el papel, el autógrafo, no, ya se fue. Entonces fuimos haciendo todo un trabajo, toda una labor de convencimiento, de empatía y de simpatía de parte de los jugadores, que entendieran que esa gente pues sacrificaba todo un día para ir allá, y se tardaba 3 horas para llegar allá y otras 3 horas para regresar. Le dedicaba mucho tiempo a esto. Igual en los entrenamientos, después del entrenamiento, que había una sesión en donde atiende a la gente, porque nos debemos a esa gente. En esa época, que fue de muchos logros para el club, empezó a haber resultados, digamos, en cuanto a logros.
También una manera muy importante fue la del el hecho de cómo manejar también el entorno del jugador mismo interno, con jugadores líderes y todo eso. Es una situación que también es compleja a veces, ¿verdad? Por supuesto que sí. La otra parte que ya no mencioné o que la complemento con lo que mencioné hace un momento es el que el mejor jugador, cualquiera de los jugadores del nivel que traen, los que están empezando, los novatos, los consolidados, los ídolos, los cracks, y los directores técnicos con sus auxiliares, y los directivos y los demás empleados del club, antes que otra cosa somos personas. Claro. Entonces había que estar muy atentos al trato personal, al trato humano, saber cuando alguien tenía una situación fuera del trabajo que había que atender y ser comprensivos y apoyar en esas situaciones. Nos tocaron casos de jugadores que tenían un niño enfermo o que la señora no estaba a gusto por alguna situación de salud o de otro tipo, y había que estar muy atentos a la situación de la persona. Claro. Y bueno, trabajamos mucho en lo que era misión, visión, en los valores del club, en establecer los 5 o 6 valores principales, partiendo de la disciplina, partiendo del respeto, partiendo del compromiso que se tiene con los demás, porque, insisto, quienes hemos estado y quienes están en esas áreas, tienen un compromiso muy fuerte porque son privilegiados. Están haciendo lo que les gusta y si les paga bien. Entonces, tiene que haber también comprensión de allá hacia el aficionado, hacia los patrocinadores. Sí. Nosotros trabajamos muy fuerte con la parte comercial porque pues mucha gente piensa, no, es que como están atrás de los equipos locales 2 grandes empresas, pues está resuelto el tema. No es así. Hay que resolverlo. No es así. Es decir, todo tiene un marco de referencia, todo tiene un límite. Cuando yo iba a pedir o a hablar del presupuesto para el torneo, para la temporada, que es de 2 torneos, vamos a decir, para el año completo, pues detrás de mí venía el de la división cerveza o el de la división OXXO, de consumo, de atención al consumidor, que es los OXXOs. Y bueno, si yo pedía $5 millones para un jugador o para varios jugadores, en ese entonces la inflación en el fútbol es terrible, ya estamos hablando de otras cosas sí, muy diferentes, pues detrás de mí venía el de otra área donde decía, oye, el retorno de la inversión va a ser en 3 meses o en 6 meses. Yo voy a abrir 2 OXXOs con esa lana, yo abro cada mes 8 OXXOs en un semestre y a los 6 meses ya están produciendo. Y acá pues no deja de ser un volado, decir a ver si jala el jugador o no jala y a ver si da resultado o no, y por lo pronto ya existe una superinversión. Entonces había que reforzar también la estructura. Cuando yo llegué al club ya se tenía muy buena área de escauteo. Estaban Gamboa y Héctor Becerra, teníamos, vamos a decir, corresponsales o quienes nos apoyaban en Sudamérica, y entonces había que trabajar muy bien en quién iba a venir al club y lo analizábamos, además de lo futbolístico, que eso era relativamente sencillo, la parte personal, cómo vivía, cómo era su familia, cómo era su entorno, para saber si se podía adaptar o no. Claro. Le cuesta tener un poquito de menos margen de error, ¿no? O sí, situación así. Sí, así es. Entonces, todo eso son pequeños detalles que normalmente no trascienden del interior del equipo hacia afuera y que mucha gente los desconoce o no los toma en cuenta para efectos de evaluar por qué un jugador puede caer en un bache futbolístico o anímico o que le repercute en la situación de la cancha. Okay. Entonces todo eso había que tener mucho cuidado. A mí me ayudó muchísimo la experiencia reciente de Luis Miguel Salvador. Cuando me invitó a mí el señor González Ornelas, Pepe, le dije, oye, yo sé que Luis Miguel está en un área comercial y bueno, en el área comercial le vamos a tener que dar todos en serio porque necesitamos más ingresos en la parte comercial, pero yo quiero que él sea mi
mi soporte, mi ayuda, porque yo tengo muchos años de que no huelo el vestidor, de que no sé qué pasa, cómo se manejan ahorita los vestidores. Se cambia mucho. Yo me retiré en 68 y estamos hablando del 2002. Entonces, prácticamente empezamos en diciembre del 2001. Y ya me tocó en plena, para que arrancara la pretemporada con Pepe, trajimos a 3 o 4 jugadores, ya estaba muy avanzado el escauteo y estaba todo muy caminado, pero la experiencia de Luis Miguel, el trato con los jugadores, hubo una transición muy importante porque varios de los que estaban en el equipo habían sido compañeros de él. Correcto. Sí. Y entonces decían, no, es que Luis Miguel, es que nos exige mucho, se pone muy loco y que no... Espérame, no, es que ya no es tu Ya no es compañero. tu compañero, ya está en no es tu, otro. tu ex compañero jugador, güey. Sí, Ahora es un directivo que tiene que ver otra Sí, parte está en otra faceta ya, de totalmente. del fútbol, en donde pues, tiene que haber una comprensión de ida y vuelta con ustedes. Y eso fue muy valioso, ¿no? Aparte de la experiencia que tenía también el señor González Ornelas, Pepe, cuando fue consejero junto con Carlos Salazar de FEMSA en Tigres, cuando tenía Cemex 2 consejeros y FEMSA 2 consejeros allá, pues también Pepe veía y ve mucho fútbol, le gusta mucho el fútbol, le entiende muy bien el fútbol. Y bueno, pues es otra manera en que él opera, porque él, vamos a decir, no aparece tanto, pero que tiene todos los elementos para poder opinar, analizar, dirigir, orientar y por dónde es el camino, y nos dio rumbo siempre, ¿no? Y ese era un tema ahí que platicamos también por fuera, de decir, en aquellos tiempos tú como presidente, porque eras la figura de presidente ejecutivo, pero eras total, y ya después se viene la presidenta en conjunto con lo deportivo con Luis Miguel, pero en aquellos tiempos tú tenías la decisión de decir quién puede venir o no, lo exponías en una mesa. Sí, pero siempre nos no? manejamos en una, vamos a decir, en decisiones compartidas. Okay. Porque nadie puede dirigir solo, nadie puede lograr las cosas solo. Tienen que concurrir muchas cosas, otros puntos de vista. Siempre teníamos un diálogo, siempre planteábamos algo, cada quien podía llevar una propuesta. Y no había, vamos a decir, de que es que yo digo que así va a ser y así se va a hacer. No, lo consensuábamos, lo platicábamos y llegábamos a acuerdos, y también corregíamos en el camino, porque nadie tiene la verdad absoluta y te puedes equivocar en el camino y tienes que corregir en el camino. Y es válido, muy válido. Y al final a lo mejor llegaba un jugador que tú habías sugerido y bueno, entró, qué bueno, o sea, pero podía haber entrado algún otro jugador que estaba sobre la mesa. Sí, pero nunca hubo dedazos. Okay. Siempre fueron cosas analizadas. Siempre teníamos, y lo escucho ahora que dicen, no, es que es la opción C y es la tercera o cuarta opción. Nosotros siempre teníamos entre 3 y 5 directores técnicos o jugadores vistos en donde no eran del 1 al 5, eran del mismo rasero, o sea, del mismo nivel, para no equivocarte. ¿Por qué? Porque a la hora que entras en una negociación, y sigue pasando, que a la hora de que tratas de no manejar qué equipo es y demás, tiene un valor. Y a la hora que saben que es Rayados, ya cambió el valor. Te lo suben. Y pasa lo mismo con el otro equipo de la ciudad y con otros equipos como la América o Chivas. Mucha gente dice, no, es que a Chivas, como son puros mexicanos, se los venden muy caros. Pues nunca nos vendieron a nosotros uno barato. Sí, no. Ni creo que a Tigres le hayan vendido jugadores baratos. No, claro. También depende de tu escauteo y de a quién vas checando, viendo cómo va. Y lo puedes traer en un momento en donde tú te estás arriesgando también, porque está en una etapa de desarrollo, de crecimiento. Nos pasó a nosotros con jugadores que venían del Atlas o del mismo América o del Atlante o de otros equipos, en donde pues sabías que teníamos un riesgo de que se adaptaran a la ciudad, la familia. No es fácil venirse a Monterrey con los calorones. Conocí un caso de un jugador de Tigres en donde pues la señora dijo no me gusta y no me gusta y no me gusta Monterrey, y duró nada, un semestre, y
y era un jugador de selección nacional. Entonces hay muchos factores que a veces no se dan a conocer, no trascienden, pero son muy importantes en la vida de un club y en la estructura de un equipo. Claro, y eso es lo que platicábamos muchas veces, que nosotros como aficionados muchas veces lo vemos nada más lo que está pasando ahí en la cancha y vemos eso nada más y hacemos a veces o emitimos un juicio sin saber realmente lo que hay detrás de todo esto. Claro. El día a día de los entrenamientos, como decía don Jorge, qué está pasando, qué situación está viviendo un jugador. Personal. Uno no lo sabe, ¿verdad? ¿Qué tipo de situación está viviendo? Si hay, muchas veces no sabes si un jugador lo sacan porque trae una lesión o no. Uno dice, ¿por qué lo sacó? No sabe si ya traía un problema o con las mediciones que hay ahora, con la tecnología, que le está marcando que ya trae una sobrecarga muscular con los chalecos que traen, todo eso, que le está indicando que es propenso a una lesión y ya trae algún indicio, por eso lo saca, lo cambia. Y la gente afuera más decimos, no, ¿por qué lo cambió? Porque criticamos al entrenador sin realmente saber. ¿O qué le mandó a hacer el director técnico en ese específico partido? Que claro. Emitimos un juicio y bueno, se hace una polémica que la verdad es algo que no nos gusta. Creo que, vaya, de eso queremos nosotros también, lo comentamos con usted, don Jorge, queremos aportar un poquito, más que criticar o que ensañarnos con alguien o con algún equipo, culpable, es más que nada tratar de ver todas las situaciones que ahorita la experiencia de lo que nos está contando don Jorge, después con otros invitados que podamos tener más adelante, en muchas situaciones van a ir saliendo cosas que a lo mejor el aficionado como tal lo entendamos, el porqué a veces de las cosas, que no lo vemos porque no estamos inmersos. Al 100%. Sí, es muy importante darle a conocer a la afición, a los aficionados al fútbol, algunas cosas que están detrás de las personas o en las personas, en su vida diaria, en su situación particular, para poder entender otras cosas y también las decisiones que en un momento dado tiene que tomar el cuerpo técnico. Nosotros veíamos o cuidábamos mucho que el director técnico que viniera con nosotros fuera alguien que supiera ver el fútbol de tal manera que pudiera ajustar. Tú tienes una semana para trabajar, pero te expulsaron a alguien en el minuto 20, el 15, o expulsaron uno del otro equipo en ese momento. Okay. Los ajustes que ese entrenador sepa hacer en ese momento y luego en el medio tiempo son fundamentales para la marcha de un equipo. Okay. Entonces esa capacidad de ver el juego y de ajustar, conociendo porque tienes todos los días el contacto con el jugador y sabes en qué momento puedes contar con él o cuándo no, eso es muy difícil que el aficionado en general, es decir, desde la tribuna y aún los periodistas que no siempre tienen el acceso, por ejemplo, para ir a los entrenamientos, y ver si están remarcándole a un jugador es que necesita hacer este movimiento y volverlo a hacer y repetirlo y no lo está haciendo, bueno, pues no va a jugar o lo va a cambiar. México tiene particularidades especiales, es decir, juegas aquí a 500 metros sobre el nivel del mar, en Torreón por ahí más o menos la misma estructura, pero yo llevaba una estadística, bueno, en el club llevábamos una estadística, mejor dicho, de decir, oye, ¿cómo les va al Atlante cuando estuvo en Cancún? A Dorados de Sinaloa cuando estuvieron en Culiacán. A Cholos cuando entró en Tijuana. Cuando van a la altura. Te cambian, los resultados eran así, abajo del 30% de rendimiento en cualquiera de los estadios de altura. Y ahí estás metiendo a Pachuca, a Ciudad de México, a Toluca, a Puebla, al mismo Querétaro, que no varía mucho. Toda esa zona es complicada. Intentamos alguna vez hacer la pretemporada en la altura y vimos científicamente que el resultado de hacer una pretemporada en la altura o en montaña o lo que sea, se diluye muy rápido. No te dura todo el torneo. Entonces, bueno, habrá que encontrar otras cosas. Ya ahorita hay también mucha tecnología, hay cámaras hiperbáricas, hay
áreas donde te puedes adaptar a la altura. Si entrenas toda la semana en un gimnasio que está adaptado para la altura, ya te puede cambiar mucho. Entonces hay que también ir aplicando vamos a decir, las inventos o las nuevas fórmulas, porque se inventan cosas. Lo del chaleco fue un lío que se convenciera al jugador que era, decía, no, es que me quieren controlar con el chaleco. No, quiero que te controles tú y que sepas por qué está variando tu rendimiento, qué te está pasando con tu rendimiento. Es para que mejores. Y el chaleco, esa información es para ti y también para el cuerpo técnico, para no recargarte, para no sobrecargarte y que vayas a tener una lesión. Y todas esas cosas es importante encontrar en los momentos para ir, pero vamos más porque hoy es que un jugador le gritó al técnico, o el técnico al jugador, o un jugador a otro, y que se pelearon, y ese tipo de cosas, pues como que a veces vende más, pero no construye. Hay muchas cosas más detrás, ¿no? No construye. Hace ratito comentabas tú que cuando llegaron e implementaron los contratos multianuales, ¿no? Hoy día, ¿qué tan benéfico es o si deben de seguir estando los contratos a 4 años, que por decir, hoy día entra un jugador y se van a 4 años Sí. Pero, y mencionabas tú también, oye, no está rindiendo, no va a rendir inmediatamente por estas cuestiones que nos estás comentando, a lo mejor un año. Oye, pero si para los 2 años sigue igual, pues como quiera tienes que seguir pagando, ya no lo encuentras porque el técnico, por alguna situación, no lo pones. Por eso es muy importante la parte variable. Es por eso lo variable, porque por decir, yo recuerdo en cuestión se me viene a la mente de Lord, que vino el francés que trajeron después de Guignac. Sí, cómo no. También hicieron un contrato, pero no de tan largo, no funcionó, por X circunstancias lo regresaron y vamos que no se perdió dinero o alguna situación. Y hoy día, en la mayoría de los equipos hay contratos de 4 años, 5 años, que si ya para el segundo no, pues ahí lo tienes que estar prestando y pagando el salario aunque juegue en otro equipo, no sé. Bueno, mira, los contratos multianuales, como los anteriores, también tienes un riesgo. Cuando eran anuales y tenías una gran temporada, era un problema cada torneo estar negociando con el jugador, quería los grandes aumentos, o tú querías ajustarle el salario y no era sencillo. Y ahora, bueno, pues te tienes que manejar con contratos de mediano y largo plazo, más bien de largo plazo, casi todos. Lo ideal en cualquier circunstancia sería, oye, yo traigo a alguien a préstamo, veo cómo funciona, si se adaptó, si no se adaptó, y luego le doy un contrato a plazo y, vamos a decir, con una escalación de valores, es decir, dándole una escala de valores. La parte variable, por eso, para mí es fundamental en el sentido de decir, si juegas tantos minutos, ganas tanto. Si juegas, si logras goles o pases para gol, vas a tener otro bono o otro ingreso. Y los defensas, ¿cómo los mides? Bueno, también teníamos unos valores para que si la defensiva era de las mejores 3 de la liga, tenían un bono, un premio. Y todo eso es una motivación constante para que no decaiga el ánimo. Luego, tienes que también tener cláusulas de salida. Tienes que establecer razones por las cuales, si hay necesidad de que alguien salga, ya sea porque tiene una oferta, entonces, muchos clubes, cuando yo llegué al fútbol, vamos a ir ya en estos términos de ser dirigente, muchos clubes decían, pues, ¿qué es eso de la cláusula de rescisión? No lo tenían. Personas que eran directivos de otros clubes, que eran abogados. Y yo decía, no puede ser que no lo tengas, tienes que tener una cláusula de rescisión. Nos pasó con algunos jugadores, ha pasado recientemente con otros jugadores, en donde vienen y te pagan la cláusula de rescisión y no puedes meter ni las manos, ¿no? Le pasó al Atlas con Robert de Piño, nos pasó a nosotros a Rayados con Tecatito, y en fin. Ahora, entonces tú tienes que tener ciertas variables o ciertos candados en el contrato que puedan ser negociables. Y por eso, insisto, la parte variable es muy importante. Entonces, hubo jugadores que no resultaron con nosotros.
Yo el caso que más pongo como referencia fue Rodallega. Okay. Él venía con un contrato aspiracional en donde cada año podía incrementar en base a que jugara, goles, pases para gol, etcétera. Y estaba muy joven, okay. Tenía 20 años, 21 años. Entonces, bueno, vino resultando que al facilitarse el otro club, también tienes que invertirle a decir, bueno, pues no está funcionando aquí, no está pudiendo jugar porque no ha llegado al nivel que nos había demostrado que tenía o que mantenía. Entonces lo prestábamos a un club, lo veíamos 6 meses, veíamos que ya había resultado, que ya había metido goles en Atlas, por ejemplo, pues regrésalo. Y ese torneo, pues regresó y hizo un gol. Contra el América le ganamos 1-0, y tenía muy buen desempeño de conjunto y todo, pero no se le daba el gol. Entonces, tienes que tener esa posibilidad de negociar o de poderlo colocar en otro lado. Y siempre va a estar, porque muchas veces se criticó y decir, oye, pues es que no son mercancía para estarlos negociando. No, lo que pasa es que son contratos muy importantes, en valores muy importantes, activos, que el jugador también tiene siempre el derecho de decir, pues no me interesa, no me voy. Okay. Yo me quedo y aguanto, y si no estoy jugando, bueno, yo me voy a ganar el puesto y aquí me quiero quedar. Y vas a tener que estar permanentemente negociando esas cosas, pues para que haya el mejor rendimiento en favor del club. Claro. Okay. Oye, excelentes temas, y eso es precisamente lo que en Juegue Señor queremos, pues conocer de voces expertas de temas, porque de repente nuestro punto de vista es algo que no conocemos, y como bien lo decías tú, pues, es de oler el vestidor, de saberlo, de estar en la cancha, y bueno, qué mejor que ustedes. No sé, Pepe, si tenías un tema a tratar acá con Jorge. Hace rato que hablaba, por ejemplo, hablamos de los jugadores, por ejemplo, que vienen, de lo de escauteo. En el momento usted mencionó al profe Héctor Gamboa, a Héctor Becerra, que eran, me imagino que en ese tiempo eran de los encargados en el área. Tenían a Vilán, Cano, nos ayudaban. Y tenía gente en Sudamérica que los colaboraba y eso. Estoy hablando a lo mejor en los inicios de 2003, 2004, por ahí, ¿sería? En todos los 11 años que yo estuve, del 1 al 12, siempre tuvimos esas áreas. Esas áreas. Por lo que le comentaba era, por ejemplo, ahora que se menciona mucho en todos los equipos el área de inteligencia deportiva, que al final viene siendo escauteo, lo que a lo mejor antes en su momento hacían estas personas, ¿verdad? Sí. Gente con muy buen ojo. ¿Cuántos jugadores no llegaron a traer y a debutar aquí con el club? Sí. Que no eran solamente, que eran de escauteo local, o sea, de aquí de Monterrey, y también foráneos, aparte de la gente de extranjeros, ¿verdad? Así es. Entonces, era gente que también tenía muy buen ojo. Entonces, yo iba más a eso. ¿Ha mejorado? ¿Usted siente que ha mejorado el tema de, sobre todo por los alcances que hay ahora con la tecnología de ver a un jugador? A lo mejor ya, ahora vemos partidos todo el día y todos los días. Sí, y a lo mejor se ha mejorado muchísimo. Antes venía un agente de jugadores, promotor o como le quieran llamar, representante de jugadores, y obviamente te traía una edición obviamente muy bien editada para que lo mejor. No, tráeme partidos completos. Y nuestra área de inteligencia deportiva ahora, antes escauteo o de verificación de los jugadores, pues la tenían que echarse sesiones completas de muchas horas para ver varios juegos completos, cómo actuaba ofensiva y defensivamente, cómo actuaba en la relación con el arbitraje, con los rivales. Ganando, perdiendo. Su carácter, cómo reaccionaba cuando iba perdiendo, cuando iba ganando. Porque pues si te pasan a las mejores jugadas, pues, como los resúmenes del fútbol, bueno, pues es otra cosa. Ya era un análisis más profundo. No, mucho más profundo. Sí, claro. Y luego también entraba la situación de decir, a ver, cómo vive, cómo se alimenta, cómo es su entorno. Oye, pues es una persona que lo crió su abuela, su hermana, su mayor, muchas circunstancias de la persona, y eso se sigue haciendo.
Hay una parte muy importante, don Jorge, que creo que dentro de lo mucho que usted dejó también delegado en el club, con todo lo que conlleva, no solo en cuanto a los logros del primer equipo, sino en todo lo demás de la estructura, que hay una parte muy importante que creo que ustedes fueron pilares en esa situación, que es la de que el jugador que llegue a fuerzas básicas, ¿sí? Llega un jugador, al final de cuentas, como decía hace rato usted, es una persona. ¿Y cómo regresa el club esa persona a la sociedad si no llega a ser futbolista profesional? ¿Y cómo se llega a reintegrar? A través del estudio, a través de una carrera, todo eso. Creo que eso ha sido algo muy importante que el club sigue haciendo. Pero que empezaron ese momento, ustedes. Creo que ustedes también fueron pioneros en algo. Definitivamente que sí. Llegamos a obtener como resultado que la liga, como tal, lo estableciera como obligatorio, que hasta la sub-20 estuvieran estudiando algo. Encontrábamos personas que a los 12, 13, 14 años llegaban al club, a los 18, 19, en donde tenías que tomar la decisión de si seguía o no seguía. Podían haber llegado jugadores mejores que ellos y demás. Y decían, bueno, pues llegaron aquí en sexto de primaria o en primero de secundaria y luego a los 5 años yo se los regreso a su familia. Y se quedó en el sexto de primaria y no tuvo futuro en el fútbol ni en la entonces, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces establecimos, después de un convencimiento muy fuerte, que lo tratamos de hacer primero con los jugadores ya, vamos a ir consolidados, decir, oye, no quieres estudiar para entrenador, no quieres prepararte en algo, quieres seguir una carrera, hubo quien la siguió, hubo quien no. Entonces dijimos, tenemos que empezar desde más abajo, desde la sub-14, sub-15. Nosotros contratamos jugadores como Marcelo Gracia, de 13 años. Y había que darle un seguimiento. Y cuando lo establecimos obligatorio, pues varios jugadores que ya tenían experiencia en otros clubes y que llegaron por escauteo, también nacional e internacional, pero sobre todo en el nacional, que decían, no, pues es que yo no quiero estudiar. Bueno, pues es que si no quieres estudiar, pues necesitamos tú y nosotros buscar otro club, porque aquí en el club hay que estudiar. Así es. ¿Por qué? Pues por beneficio tuyo. Y no es fácil convencerlo. Y luego los papás mismos te decían, no, si yo le estoy diciendo que deje todo para que se dedique al fútbol y nos saque de la situación que tenemos acá, que no es buena y necesitamos mejorar económicamente. Digo, bueno, pues ahora piensa que si nosotros te lo regresamos en el mismo grado que llegó aquí, en primaria, secundaria. Después de 10 años o 8 años. Sí, pero aparte el que llegue no te garantiza que vayas a triunfar, ni que vayas a llegar, ni que vayas a ganar lo que piensas. Entonces, que van a ganar. Bueno, pues se fueron convenciendo también los papás, y que decían, bueno, dijo, no, bueno, entonces yo ya no juego con Rayados, está bueno, busca equipo, nosotros vamos a buscar un equipo. Y hubo muchachos que se salieron de la oficina y regresaron a decir, oiga, ¿sí es en serio lo que me están diciendo? Sí, es en serio. Bueno, lo establecieron a nivel nacional, ya estando Decio de María en la federación, por ejemplo. Y, bueno, hubo equipos en donde lo registraban en la escuela, pero luego no iban. Y nosotros teníamos que estar muy atentos. Nosotros logramos becas en todas las universidades y si alguien llegaba en medio torneo y ya no se podía inscribir en el año escolar, bueno, estudia inglés, computación, algo que te sirva para que en el siguiente semestre le vas a entrar. Porque es para tu preparación, es para ti. Eso te lo vas a llevar cuando te sigas o no sigas en el club, tú te lo vas a llevar contigo. Y tuvimos una muy buena experiencia, la siguen teniendo, les dan muchas facilidades. Ahora, pues las escuelas en línea también ayudan muchísimo. Del tema académico. Ahí tenemos exmaestros del Regio Country, que tú los conociste, ahí siguen apoyando al equipo, para poderles, y a los jugadores, para que tengan un coacheo, un seguimiento y una asesoría permanente para la escuela. Sí. Y si no, se busca a alguien externo que les dé el apoyo. Todo eso siempre es, otra vez, para mejor resultado de la persona, para que la persona crezca.
Y si no, bueno, por lo menos no te gusta el estudio. Hay gente que no le gusta el estudio. Bueno, aprende un oficio, aprende algo que cuando no te dediques al fútbol, pues te puedas dedicar a eso. Sí, una formación integral a final de cuentas y eso normalmente no sale del club, no trasciende. Digo, en otras épocas a muchos nos hubiera gustado tener un tipo de formación de esa forma, a lo mejor. Y cuántos jugadores no hubieran a lo mejor podido llegar a más, ¿verdad? Entonces, la verdad que son cosas que muchas veces se desconocen y que son muy importantes. Pues agradecemos bastante tu participación como padrino del programa, pues, primer invitado. Y esperemos que no sea la última. No, de hecho lo vamos a comprometer porque hay unos temas que van ligados de esto y también después que me gustaría tratar, como el hagámoslo bien. Hay mucha desinformación, la gente de aficionados comunes creemos que se está haciendo alguna cuestión diferente o que se está haciendo una regla que no se está siguiendo bien. Ahondaremos en un programa más adelante porque también va de la mano con este mismo crecimiento de las personas, ¿no? De nuevo, muchas gracias, esperemos que nos puedas acompañar y no sé si quieres dirigirte al público. Yo quisiera terminar con algo que me interesa siempre encontrar la manera de transmitirlo. La vida es para disfrutarla. Necesitamos disfrutar todo lo que hacemos. Tratar de que todo lo que hagamos lo hagamos con gusto. Que las cosas que no nos gustan o que nos gustan menos, les encontremos la forma de que sí nos beneficien y sí podemos beneficiar a otros. Tenemos siempre un compromiso muy grande con los demás porque somos privilegiados, somos afortunados de tener lo que tenemos. Yo siempre le pido a Dios que me permita ser, hacer y tener. En ese orden, primero darle gracias a Dios porque tenemos el ser. Pasamos una pandemia que la estamos pasando y que ahorita todavía anda activo el bicho y hay que estar atentos y cuidadosos de nuestra salud primero. Luego, tenemos que tener paz, mucha paz con nosotros mismos porque los entornos actuales son muy violentos. Es decir, de cualquier cosa se hace un grave problema. Tenemos un grave problema de inseguridad en las ciudades, en todo el mundo. De cualquier cosa surge una bronca grande. En Estados Unidos, la cuestión de las armas, aquí la cuestión de tantos feminicidios y otras situaciones. Decía Juan Pablo II que eran signos de los tiempos. Estamos viviendo esos tiempos. Y entonces también no podemos traer al fútbol o a los deportes en general la violencia, porque queremos resolver muy fácil. No, pues cámbialo, que quítalo. Hay contratos, hay responsabilidades, hay compromisos que no tan fácil tú puedes darle un plumazo y decir, órale. No, tenemos que ser muy conscientes de eso y entender muy bien en qué entornos se están desarrollando las personas que toman las decisiones para evaluarlos con objetividad y para juzgar las cosas con objetividad. Disfrutemos todo lo que hacemos, disfrutemos el fútbol, es una cosa hermosa, todos los que lo hemos vivido sabemos que lo disfrutamos mucho, sigámoslo haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a todos. Sigan viendo Juéguela, señor. Muchas gracias y esperemos que más adelante nos acompañe otra vez. Un placer haber compartido con usted. Gracias a todos. Vean, Juéguela, señor. Nos vemos pronto.